Este es el 12º de una serie de 12 artículos sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender organizaciones complejas y sociedades que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. 12ª parte. Lógica y emoción en cambiar opiniones. Por H. William Detmer. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada por Inteligencia Artificial. Cuando los tengas por las pelotas, sus corazones y mentes seguirán. Cita tomada del tapiz enmarcado, supuestamente en la pared de la oficina de Charles Colson, consejero legal del presidente Nixon en 1973. Este es un escenario típico. Incluso puede sonar familiar para muchos de ustedes. Usted desarrolla un análisis de problemas completo y sólido y una solución para ello. Se lo presenta a su responsable de la toma de decisiones, cuál es el problema, cuál es la solución y cómo se debe implementar. Y a pesar de una reacción generalmente favorable o neutral, en última instancia, no pasa nada, ninguna decisión y ningún rechazo. No faltan opiniones sobre por qué las organizaciones o, más precisamente las personas, se resisten a cambiar. Muchas de estas opiniones se pueden encontrar en los libros, la mayoría de las cuales por lo general proporcionan alguna prescripción sobre cómo superar dicha resistencia. Muy pocas de estas recetas funcionan. O si lo hacen, no funcionan por mucho tiempo. La razón por la que esto sucede es que la lógica no es suficiente para persuadir a las personas. Entran en la ecuación la emoción humana, la motivación y el comportamiento, y es probable que estos factores sean aún más decisivos que la lógica. Como Winston Churchill observó una vez, el hombre ocasionalmente tropieza con la verdad, pero por lo general solo se levanta y continúa. Cambio y riesgo. La figura 1 en pantalla muestra un dilema emocional típico. Se conoce como la nube de Efrat. Caracteriza el conflicto interno que la mayoría de las personas experimentan cuando contemplan cambiar sus vidas. Su objetivo es ser felices. Para ello, deben sentirse satisfechos y seguros. Ahora, para sentirse satisfechos, deben iniciar algún tipo de cambio. Pero para sentirse seguros, deben resistirse al cambio, es decir, aferrarse al statu quo. ¿Por qué la satisfacción requiere de cambios? Esencialmente, es porque el placer asociado con la saciedad eventualmente desaparece. Uno debe encontrar nuevos horizontes o desafíos que conquistar. O, como dijo Efrat Goldratt, la satisfacción viene de lograr un objetivo difícil, cuando había dudas sustanciales sobre la probabilidad de éxito. ¿Por qué hay seguridad en resistirse al cambio? La seguridad se define como una sensación de bienestar que proviene de la previsibilidad de los eventos en la vida de uno. Nos sentimos seguros porque podemos predecir lo que va a pasar en nuestras vidas, hoy, mañana, la semana que viene o el mes que viene. Más allá de eso, ¿quién sabe? Pero estamos seguros de que no será muy diferente, siempre y cuando nos quedemos en nuestro lindo y seguro capullo y no cambiemos mucho. Pero el cambio representa un riesgo para su iniciador. En el dilema de seguridad frente a satisfacción, cambiar claramente se inclina hacia el lado de la satisfacción. No cambiar, naturalmente, se inclina hacia el lado de la seguridad. Y el grado en que una persona en particular, un responsable de la toma de decisiones si se quiere, abraza o se resiste al cambio depende de su predisposición a buscar o evitar el riesgo. Este es un rasgo de personalidad y algunas personas obtienen una especie de adrenalina al asumir riesgos. Los que asumen riesgos son aquellos para quienes su necesidad de satisfacción supera su necesidad de seguridad. Los adversos al riesgo son exactamente lo contrario. Y un número significativo de personas se encuentran en algún lugar en el medio. En otras palabras, para la mayoría de las personas, cierto grado de riesgo calculado es aceptable. El ciclo de vida en la adopción de tecnología. En 1995, Jeffrey Moore, consultor de Regis McKenna Associates en Silicon Valley, ofreció el ciclo de vida de adopción de tecnologías como una forma de explicar por qué y cómo algunas nuevas introducciones de productos tienen éxito, mientras que otros fracasan miserablemente. Moore sugirió que la distribución de la aceptación de nuevas tecnologías por parte del público se semejaba a una distribución normal. La curva tenía dos colas extremas y una gran mayoría en el medio. Relativamente poca población se encuentra en los extremos. La mayoría está en el medio. Personalmente sugiero que un fenómeno similar se aplica a los métodos o prácticas. La figura 2 en pantalla ilustra el concepto de Moore aplicado a los métodos de gestión.
En el extremo derecho están los completamente adversos al riesgo. La mayoría de las poblaciones están compuestas por personas reacias a asumir riesgos y personas mesuradas para asumir riesgos. En el extremo izquierdo están los ambiciosos que asumen riesgos y los que tienen un deseo de muerte. Observe que hay una brecha, o abismo entre los que asumen riesgos por ambiciosos y los que son mesurados en asumir riesgos. Sugiero que la adopción de nuevos métodos revolucionarios es similar a la adopción de nuevas tecnologías, está relacionada con el grado de aversión al riesgo del responsable de la toma de decisiones. Modelos mentales. La mayoría de los lectores están familiarizados con Peter Senge. Su libro, La Quinta Disciplina, sigue siendo un bestseller hoy en día. La tercera disciplina de Peter Senge es el concepto de modelos mentales, que definió como suposiciones profundamente arraigadas, generalizaciones o incluso fotografías o imágenes que influyen en cómo entendemos el mundo y cómo optamos por actuar. Muy a menudo, no somos conscientes de nuestros modelos mentales o de los efectos que tienen en nuestro comportamiento. Pero el concepto no se originó con Senge. En 1974, Argyris acuñó el término mapas mentales para explicar el comportamiento de las personas. Argyris sostuvo que los mapas mentales que creamos en nuestras mentes nos ayudan a planificar, implementar y revisar las acciones que tomamos. Además, Argyris sostuvo que la forma en que los humanos se comportan a menudo está en desacuerdo con lo que afirman que hacen. Argyris le llamó comportamiento incongruente. En otras palabras, sus mapas mentales dirigen sus comportamientos de maneras que pueden ser diametralmente opuestas a lo que dicen que hacen. ¿Qué tan importantes son los modelos mentales en la constitución humana? En 2003, Laurence González escribió un magnífico libro titulado Deep Survival, Who Lives, Who Dies, and Why, Supervivencia Profunda, quién vive, quién muere, y por qué. Es una mirada fascinante al mundo de las situaciones de supervivencia extremas. Llámalo investigación de campo, si quieres. Utilizando estudios de casos reales, describe situaciones extremas en las que vivían algunas personas, otras situaciones en las que las personas murieron, e incluso algunas situaciones en las que algunas vivieron y otras murieron bajo la misma situación. González investigó estos casos para averiguar por qué sucedió esto. No es de extrañar que encontró que, en situaciones de supervivencia extrema, las personas a menudo dejan que sus tradicionales modelos mentales anulen su sentido común incluso ante riesgo de muerte. Esto es particularmente cierto en situaciones estresantes, cuando la tendencia es volver al instinto. En uno de esos casos, un tipo que se perdió en las montañas rocosas dejó deliberadamente su brújula atrás junto con parte de su equipo para aligerar su carga. No tenía un mapa, porque no creía que lo necesitaría. Y siguió caminando internándose más en las montañas en lugar de fuera de ellas, porque su modelo mental le dijo que la civilización estaba justo delante de la siguiente loma, pero no lo estaba. Pero la importante conclusión que González extrajo de su investigación fue que los modelos mentales están en realidad firmemente cableados en el cerebro humano. González citó la investigación de Antonio Damasio, un médico con también un doctorado en neurociencia. En 1994, Damasio escribió un libro llamado Descartes, Error, en el que refutó biológicamente la noción de René Descartes, el filósofo francés del siglo XVIII, quien propuso que la lógica y la emoción ocupaban partes completamente separadas del cerebro humano. Esta percepción prevaleció durante 200 años desde la época de Descartes. No solo los modelos mentales existen, según Damasio, sino que en realidad están firmemente cableados en el cerebro en forma de redes neuronales, una disposición específica de conexiones y secuencia de disparo de neuronas. Estas redes se autorreconectan continuamente a medida que se produce un nuevo aprendizaje, pero la transición es lenta. Se podría decir que sucede de una manera evolutiva, no revolucionaria. En otras palabras, el tiempo es un factor, a veces mucho tiempo. Psicología evolutiva. Esto nos lleva a la obra de Robert Wright, quien escribió un libro llamado The Moral Animal, Why We Are the Way We Are. Este libro explora el campo emergente de la psicología evolutiva, pero Wright tradujo los fundamentos y principios en palabras y conceptos que los laicos pueden entender. Wright demostró que el comportamiento humano evoluciona en respuesta a un entorno cambiante, pero esto sucede durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, una vez que el comportamiento humano se establece de acuerdo con alguna norma, no cambia fácilmente. Paradigmas. Finalmente, está el tema de los paradigmas. El término fue introducido por primera vez en 1962 por Thomas Kuhn. Durante décadas desde entonces, ha sido utilizado,
abusado y redefinido para adaptarlo a diferentes propósitos de parte de una multitud de expertos en gestión. De hecho, ha sido tan sobreutilizado que ha perdido su impacto, si no su significado. Según Kuhn, un paradigma es un patrón o modelo que describe cómo las cosas deben suceder, o suceden, dentro de los confines de algún dominio. Este modelo podría considerarse las reglas del juego. Algunos ejemplos de paradigmas incluyen el deporte organizado, la economía, las sociedades, las industrias y los negocios, la geopolítica y los compendios de conocimientos científicos. El estado aceptado de nuestro conocimiento sobre los sistemas y sus interacciones podría constituir un paradigma. Este conocimiento da forma al comportamiento dentro de los sistemas, por ejemplo, el sistema bancario o hipotecario residencial. Al igual que con los modelos mentales y la psicología evolutiva, los paradigmas pueden ser modificados o refinados, pero rara vez se reemplazan. ¿Pero por qué es así? Sintetizando todo. Vamos a consolidar todo lo que hemos discutido hasta ahora, nuestra discusión sobre la seguridad versus la satisfacción, teorías de acción y comportamiento incongruente, asumir riesgo frente a la aversión al riesgo, modelos mentales, psicología evolutiva y paradigmas. La figura 3 en pantalla es un árbol lógico de causa y efecto que explica cómo estas diversas teorías se combinan para producir el comportamiento ejecutivo que a menudo vemos con respecto a las decisiones para hacer cambios importantes. Lea el árbol de abajo a arriba, precediendo el texto de cada cuadro con las palabras sí, y, o, entonces, según corresponda. Observación: en vista que esta es una narración del escrito, narraremos la lectura del árbol. Si la lógica no es independiente de la emoción, y si los modelos mentales guían el comportamiento, y si los modelos mentales están cableados a las redes neuronales, entonces los modelos mentales no son exclusivamente equilibrados o modificados por la lógica. Si la psicología humana está sujeta al mismo tipo de proceso evolutivo que la biología, y si los modelos mentales no son exclusivamente equilibrados o modificados por la lógica, entonces los modelos mentales pueden tomar mucho tiempo en cambiar. Si la psicología humana está sujeta al mismo tipo de proceso evolutivo que la biología, y si los modelos mentales no son exclusivamente equilibrados o modificados por la lógica, entonces el argumento lógico, persuasión, es inefectivo en cambiar modelos mentales de las personas. Si el argumento lógico, persuasión, es inefectivo en cambiar modelos mentales de las personas, eso implica que el comportamiento de las personas no cambia, aunque sus expresiones verbales sobre ello lo hagan. Y el efecto predecible de eso es que el comportamiento de las personas es incongruente con sus acciones. Verbo y gracia, quienes profesan apoyo, pero en realidad no apoyan. Si los paradigmas son patrones complejos, o sea, modelos mentales que encarnan las reglas del juego, y si los modelos mentales pueden tomar mucho tiempo en cambiar, y si el argumento lógico, o sea, persuasión, es inefectivo en cambiar modelos mentales de las personas, entonces los cambios de paradigma son evolutivos en vez de revolucionarios. Si los cambios de paradigmas son evolutivos en vez de revolucionarios, y si muchas nuevas ideas, tecnología, métodos, requieren de cambios dramáticos y rápidos en los modelos mentales, y si relativamente pocas personas están cableadas de forma que les facilite el cambio en su modelo mental, entonces relativamente pocos, un sexto se estima, en la población aceptan nuevas ideas. Si los cambios de paradigmas son evolutivos en vez de revolucionarios, y si muchas nuevas ideas, tecnología o métodos requieren de cambios dramáticos y rápidos en los modelos mentales, y si relativamente pocas personas están cableadas de forma que les facilite el cambio en su modelo mental, entonces 2/3 de la población son cautelosos o sea, resistentes sobre el cambio. Aquí tenemos dos supuestos. Uno, que el universo de tomadores de decisiones, las autoridades de cambio, describen una distribución normal. Y dos, que la aceptación
y sustentabilidad de nuevas ideas depende de la magnitud del cambio requerido en los modelos mentales de las personas. Si algunos cambios en la práctica gerencial representan cambios revolucionarios, y si relativamente pocos, un sexto, en la población aceptan nuevas ideas, y si 2/3 de la población son cautelosos sobre o resistentes a el cambio, entonces las nuevas ideas tienen vida propia, autosustentables, solo para una pequeña fracción de la población, aquellos deseadores de muerte, ambiciosos, tomadores de riesgos. Y consecuentemente, el efecto indeseable es la aceptación de cambios revolucionarios en prácticas gerenciales alcanza un punto de retornos decrecientes en un nivel muy bajo. Si algunos cambios en la práctica gerencial representan cambios revolucionarios, y si relativamente pocos, un sexto, en la población aceptan nuevas ideas, y si 2/3 de la población son cautelosos sobre o resistentes a el cambio, entonces las nuevas ideas tienen grandes dificultades saltando el abismo para cruzar hacia el mayor porcentaje de la población, mesurados y reacios, tomadores de riesgos. Y esto corresponde con el efecto predecible. El comportamiento de las personas es incongruente con sus acciones. Verbo y gracia, quienes profesan apoyo pero en realidad no apoyan. Y a su vez causa dos efectos indeseables. Por un lado, para la mayoría, las nuevas ideas son inicialmente rechazadas. Y el otro efecto indeseable es que las nuevas ideas que son aceptadas no poseen mucho poder de permanencia. Verbo y gracia, reversión de comportamientos. Lo que este árbol nos refleja es que el cambio revolucionario tiene una baja probabilidad de éxito porque los modelos mentales de las personas causan que se resistan, a pesar de que pueden profesar apoyarlo. E incluso si se adopta un cambio revolucionario, no será probable que tenga mucho poder de permanencia. En otras palabras, después de algún periodo de tiempo, el comportamiento de los ejecutivos, de quienes todos los demás en un sistema toman sus indicaciones, se revertirá a un mayor grado de congruencia con sus modelos mentales, lo que sus redes neuronales les están diciendo que se requiere para la supervivencia. En algunos casos, los cambios revolucionarios pueden arraigarse, pero estos casos son relativamente pocos en número, y pueden ocurrir solo cuando se percibe que la supervivencia del sistema está en riesgo sin dicho cambio. Modelos mentales, el papel de la seguridad y la satisfacción. No olvidemos que, en el esquema de la evolución, la meta subyacente es la supervivencia y la propagación de la especie. En el mundo de los negocios, esto podría interpretarse como seguridad laboral. Esto puede ser una fuerza poderosa para retener y reforzar el statu quo. Ahora, si consideramos la nube de Efrat, figura 1 anteriormente mostrada, que se centra en la felicidad individual, podemos entender mejor las poderosas fuerzas psicológicas subyacentes a la resistencia al cambio. Por otro lado, como individuos, anhelamos realizar satisfacción en nuestras vidas. Esto proporciona cierto grado de estímulo para el cambio. La nube de Efrat es un modelo mental, pero la mayoría de las personas son completamente ajenas a ella. Sin embargo, guía subliminalmente su comportamiento para equilibrar la seguridad y la satisfacción, es decir, un compromiso. Ese equilibrio, para la mayoría de la población está inclinado a favor de la seguridad, resistiendo el cambio. Véase la figura 4 en pantalla. Aceptación ejecutiva. ¿De quién es la seguridad y satisfacción que estamos hablando cuando estamos tratando de introducir un nuevo paradigma revolucionario de negocio, que de hecho son la teoría de restricciones, Lean y Six Sigma? Es la seguridad y satisfacción de los responsables de la toma de decisiones, ejecutivos. Los subordinados en la organización generalmente siguen el liderazgo de sus ejecutivos. Revisemos brevemente otro árbol lógico, figura 5 en pantalla. Lo que este árbol nos indica es que una vez que las personas alcanzan los niveles ejecutivos, se vuelven más conservadoras en la toma de decisiones y, por lo tanto, con menos probabilidades de iniciar o aprobar un cambio radical. Han alcanzado una posición de estatus, autoridad, prestigio y posiblemente altamente deseables prerequisitos, y son reacios a arriesgarlos. Incluso si fueran ambiciosos en asumir riesgos en su afán por alcanzar el poder, una vez que lo consiguen, quieren mantenerlo. No pueden ir a ninguna parte desde allí,
solamente hacia abajo, y su comportamiento puede ajustarse de asumir riesgos a la aversión al riesgo. Esto naturalmente los lleva a eludir o retrasar decisiones riesgosas, al tiempo que aceptan y aprueban decisiones de bajo riesgo que probablemente no tengan mucho efecto, si alguno, en su posición y poder. Observación: en vista que esta es una narración del escrito, narraremos la lectura del árbol. Si se requiere arduo trabajo y tiempo para llegar a ser un ejecutivo, y si muchos son los llamados y pocos los escogidos, entonces alcanzar un nivel ejecutivo no es fácil. Si se requiere arduo trabajo y tiempo para llegar a ser un ejecutivo, y si muchos son los llamados y pocos los escogidos, entonces no hay escasez de candidatos calificados esperando que un ejecutivo falle. Si alcanzar un nivel ejecutivo no es fácil, y si no hay escasez de candidatos calificados esperando que un ejecutivo falle, entonces los ejecutivos sienten gran satisfacción con sus éxitos. Si alcanzar un nivel ejecutivo no es fácil, y si no hay escasez de candidatos calificados esperando que un ejecutivo falle, entonces los ejecutivos constantemente observan sobre sus hombros. Si los ejecutivos sienten gran satisfacción con sus éxitos, y si los ejecutivos constantemente observan sobre sus hombros, entonces los ejecutivos reconocen que no hay más donde ir que hacia abajo. Si los ejecutivos reconocen que no hay más donde ir que hacia abajo, y si los ejecutivos gozan el estatus y el poder, y si los ejecutivos no quieren perder su estatus y poder, entonces la seguridad toma mayor importancia que mayores niveles de satisfacción. Si la seguridad toma mayor importancia que mayores niveles de satisfacción, y si los ejecutivos deben tomar importantes decisiones a diario, y si cada decisión conlleva un grado de riesgo, entonces los ejecutivos se sienten cómodos tomando decisiones de bajo riesgo. Si la seguridad toma mayor importancia que mayores niveles de satisfacción, y si los ejecutivos deben tomar importantes decisiones a diario, y si cada decisión conlleva un grado de riesgo, entonces los ejecutivos se sienten incómodos tomando decisiones de alto riesgo. Si postergar una decisión o no tomarla se considera de bajo riesgo, y si los ejecutivos se sienten cómodos tomando decisiones de bajo riesgo, y si las decisiones de cambios paradigmáticos son riesgosas, entonces los ejecutivos a menudo postergan o no toman una decisión. Si las decisiones de cambios paradigmáticos son riesgosas, y si los ejecutivos se sienten incómodos tomando decisiones de alto riesgo, entonces los ejecutivos toman decisiones de alto riesgo solo cuando absolutamente necesario. Si los ejecutivos a menudo postergan o no toman una decisión, y si los ejecutivos toman decisiones de alto riesgo solo cuando absolutamente necesario, entonces las decisiones de cambios paradigmáticos son rechazadas y o postergadas y finalmente revertidas. Una decisión de cambio paradigmático, como la adopción de nuevos métodos de gestión o productos, es más probable cuando una empresa y su ejecutivo se encuentran en una situación de supervivencia, donde están obligados a hacer algo diferente o morir. Si las cosas van bien o no tan bien, pero tampoco tan mal, son muy bajas las probabilidades de que un ejecutivo acepte un cambio revolucionario como lo es TOC. A menos que él o ella sea un ambicioso arriesgado. Y todos sabemos que no hay muchos de ellos. Otra forma de decir esto es que lo bueno es el enemigo de lo mejor. Esto es particularmente cierto para las empresas más grandes, instituidas y más burocráticas, en lugar de las empresas más pequeñas y más hambrientas en el camino hacia arriba. Estos últimos a menudo son dirigidos por ejecutivos que son responsables por las operaciones cotidianas, así como de la dirección y los resultados futuros, pequeñas y medianas empresas que pueden ser propiedad familiar y operadas por dicha familia. Conclusión. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta forma de razonamiento?
Primero, y muy importante, el comportamiento de las personas está firmemente cableado y es mayormente emocional. Segundo, las personas se comportan de acuerdo con sus modelos mentales, los cuales les proveen una zona de confort. Tercero, probablemente la persuasión lógica tiene poco impacto, a pesar de lo probable que parezca ser cuando se intentó. ¿Recuerda el comportamiento incongruente? La emoción es un actor más poderoso. Cuarto, relativamente pocas personas, cuyas necesidades de satisfacción superan sus necesidades de seguridad, arriesgarán cambiar por sí mismas. Y de las que lo hacen, la mayoría solo lo hace cautelosa o reaciamente. Quinto, las acciones de las personas usualmente no reflejan sus argumentos para ello. Y, finalmente, el verdadero cambio de comportamiento ocurre naturalmente más a una tasa evolutiva y no a una revolucionaria. Implicaciones. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estas conclusiones? En primer lugar, las probabilidades de éxito para el cambio revolucionario por solo persuasión son muy bajas. Un resultado más probable es el rechazo o la reversión al comportamiento pasado. Los cambios incrementales y evolutivos tienen mejor chance de éxito por un largo plazo. Pero requieren paciencia. En segundo lugar, si está decidido a intentar un cambio revolucionario frente a estas bajas probabilidades, imponer el cambio tiene más posibilidades de éxito, al menos a corto plazo. Cómo las nuevas ideas se introducen. Esto nos lleva a la cuestión de cómo las nuevas ideas entran en una organización en primer lugar. Deming una vez observó que el verdadero conocimiento profundo y cambiante debe provenir de fuera de un sistema, no reside naturalmente dentro del sistema. Además, dijo, tiene que ser invitado a entrar. En otras palabras, alguien tiene que buscarlo activamente e introducirlo. El problema con introducir algo que cambia el juego es que en la mayoría de los casos las personas con el poder de decisión, los ejecutivos, están demasiado ocupados dirigiendo la compañía en el día a día para preocuparse mucho por buscar nuevas ideas o nuevas formas de hacer las cosas. No tienen ni el tiempo ni la inclinación para ir a conferencias como esta. Puede que ni siquiera tengan mucho tiempo para lectura profesional en revistas que podrían proporcionarles exposición a métodos de cambio paradigmáticos, incluso si han estado inclinados a considerarlos. ¿Quién hace realmente este tipo de investigación externa para averiguar qué hay ahí fuera? Son las personas en los niveles medios de las grandes organizaciones, los profesionales que trabajan y que aspiran a la alta gerencia. Quizás también los jefes de departamento. Pero no suelen ser los ejecutivos. La excepción a esta tendencia, a como se mencionó anteriormente, son las pequeñas y medianas empresas privadas, cuyos propietarios son a menudo los ejecutivos a cargo. Estos ejecutivos tienen que usar dos sombreros. Además de dirigir la empresa, tienen que originar los avances que harán crecer la empresa. Así que estas son las empresas donde las nuevas metodologías radicales son aceptadas por los responsables de la toma de decisiones y en realidad tienen un mejor historial de éxito. Cuando una nueva idea o método penetra en una organización en el nivel medio, requiere persuasión en la cadena superior de mando. Cuando ingresa en la parte superior, se puede imponer hacia abajo en la cadena. Cambios liderados por ejecutivos. El cambio iniciado por un ejecutivo no es garantía de éxito por un largo plazo, y tal vez ni siquiera éxito por un corto plazo. Definitivamente es necesario para el éxito inicial, y el mejor ejemplo de esto es Jack Welch y Zig Ziglar en General Electric. Pero incluso el cambio impuesto por un ejecutivo no es garantía de sostenibilidad. Debido a que el cambio se impuso de manera revolucionaria, el comportamiento puede revertirse cuando el ejecutivo se vaya. Y con raras excepciones, los ejecutivos no permanecen en sus posiciones por mucho tiempo. En cualquier caso, no evolutivamente por mucho tiempo. Una vez más, el mejor ejemplo es Jack Welch en General Electric. Después de retirarse, Jeffrey Immelt llevó a General Electric en una dirección completamente diferente, al despeñadero, tal como sucedió. No hay soluciones fáciles a este problema. Lo mejor que se puede ofrecer es un posible modelo de cambio, y que no es particularmente nuevo u original. Un modelo de implantación de cambio. La figura 6 proviene del proceso de pensamiento lógico. No especifica cómo ganar el corazón y la mente del líder superior, pero ese paso en particular tiene que suceder primero, y la lógica por sí sola no lo logrará. Una vez que se logra, este modelo proporciona un mapa de ruta potencialmente efectivo para la implementación y sostenibilidad. 1. Brevemente, el compromiso del líder precede a todo lo demás.
2. Luego, los líderes deben definir el nuevo comportamiento modificado que se requiere tanto de los líderes como de los subordinados. 3. Simultáneamente, los líderes deben comunicar la nueva misión, tareas o carta a todos los subordinados. Y 4. Visiblemente demostrar, con su propio comportamiento, sus compromisos a la nueva forma de hacer las cosas. Esto exige de los líderes una aceptación cognitiva sobre la necesidad de cambiar y el valor de hacerlo. 5. Solamente estos 4 pasos tienen chance de generar comprensión en los subordinados sobre la carta y sus compromisos a ella. 6. Esto nos lleva al bucle de retroalimentación omnipresente, la gestión del desempeño a través de técnicas de modificación del comportamiento. Se han escrito libros enteros sobre este tema, así que no voy a entrar en eso aquí. Baste decir que POC no nos dice nada sobre este contribuyente de vital importancia al éxito por un largo plazo. Pero si no mide y corrige el comportamiento al estándar deseado durante un largo periodo de tiempo, el cambio evolutivo no se producirá, el comportamiento se revertirá. Aquí es donde la mayoría de las filosofías y métodos recién adoptados fallan en última instancia. Por último, si todo esto se hace de manera efectiva, se deben lograr los resultados deseados si es que estás de suerte. Y luego los líderes deben comprender ese éxito e inculcarlo irrefutablemente como reforzamiento del nivel ejecutivo, como prueba de que los cambios eran las cosas correctas para hacer. Refuerzo de comportamiento. Todo lo que este artículo manifiesta es el lado cognitivo de cambiar el statu quo, emocionalmente interiorizando la necesidad de cambiar. Hay un poderoso lado conductual que también debe ser considerado. Si tienes la suerte de superar el desafío cognitivo con el líder de la organización, la naturaleza del cambio evolutivo todavía significa que se requerirá un refuerzo extenso para un periodo de transición indefinido, si es que el cambio tendrá éxito en última instancia. Toma mucho tiempo modificar los modelos mentales.